Hola a todos y todas, bienvenidos a esta grabación de este primer espacio abierto. No pude llevarlo a cabo en el horario en el que había publicado dentro de la pizarra de sesiones porque tuve fallas con la conexión. Lo reporté, pero debido a que no encontré una solución muy pronta para llevarla a cabo en ese momento, bueno, ahora tengo esta grabación, porque bueno, ya que vamos a la mitad de la semana y vamos avanzando con la revisión de los recursos, la elaboración de las actividades, es importante que ustedes puedan despejar algunas de las dudas. Entonces, aquí tengo esta grabación que espero que pueda serles muy útiles. Recuerden que dentro de la bienvenida que yo publiqué dentro del foro de novedades, aparece mi correo. Entonces, ustedes pueden enviarme con toda la confianza del mundo. Recuerden que ninguna pregunta ni ninguna duda está de más. Pueden enviármelo ahí o a través de la mensajería de la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sean bienvenidos y bienvenidas a esta primera semana de este módulo 2 de la información al conocimiento. Enhorabuena, ustedes ya pasaron por el módulo propedéutico, por el módulo número 1, lo concluyeron de manera exitosa y bueno, ya se encuentran aquí. Entonces, les coloco aquí su grupo porque recuerden que conforme ustedes van avanzando en cada módulo, también va cambiando el número o bueno, en general como la nomenclatura del grupo en el que se encuentran. Y la actual, la de ahora mismo es M2C1G53-052. Entonces, ustedes ténganlo súper en cuenta porque es un dato que les ayuda mucho para poder identificarse como primer lugar y segundo, para que si ustedes van a mandarme un mensaje a mí, que soy su asesora virtual, o que vayan a escribirle a su ADC o que vayan a escribirle a su SAME o que puedan escribirle a su tutora. Entonces, de esta manera tengan este grupo con el cual pueda identificarles y que les puedan proporcionar la información de manera más oportuna. ¿Ok? Entonces, mi nombre es Keira Navarro, me presento, mucho gusto de conocerles a la distancia. Esta primera semana comenzó desde el pasado 7 de agosto y va a finalizar el próximo domingo 13 de agosto del 2023. Tenemos esta secuencia de trabajo que es la bienvenida, objetivo, revisión de actividades en esta ocasión para que, repito, se puedan ir despejando posibles dudas que ustedes puedan tener conforme fueron avanzando en sus actividades o también dentro de sus recursos y que también podamos resolver las dudas y comentarios dentro de los mismos, que bueno, ahorita no puedo tener a nadie en tiempo real porque lo que les mencionaba es que no puedo hacerla de manera en tiempo real, entonces ahorita mismo vamos a avanzar, ¿ok? Bueno, tenemos este objetivo. El objetivo como tal es que podamos intercambiar puntos de vista para construir el conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que cuando estamos en estos espacios que de repente muchos pudieron acostumbrarse que al estar dentro de la educación es estar escuchando al docente que suele estar al frente del grupo. Bueno, recordemos que aquí la participación activa de parte de ustedes como estudiantes es muy, muy importante. Es decir, ahorita no están en tiempo real, pero para la próxima sesión, que sea el día viernes, entonces ustedes van a poder ingresar. Entonces, cuando eso ocurra, el que ustedes digan sus dudas, que mencionen si encontraron algún tipo de recurso, que puedan aportar al compañero o a la compañera que pueda estar preguntando, que a lo mejor tuvo una duda que ustedes también y que pudieron resolver, que respondan a las preguntas que yo pueda realizar, va a ayudar muchísimo a que este conocimiento se vaya construyendo, que por supuesto el aprendizaje también vaya de la mano, pero que no sea unilateral, es decir, que sea de mí hacia ustedes, porque no, ustedes aprenden diariamente y yo también, así que eso es lo que hay que tener súper en cuenta dentro de estas 4 semanas que vamos a estar en este módulo 2, ¿ok? Ok, entonces continuamos. Las reglas de comunicación virtual para que vayamos teniendo como esta dinámica ya presente desde ahora, antes de que llegue el día viernes, vamos a tener muy en cuenta que dentro de esta plataforma, que es Teams, aparece en la parte de arriba una manita que está así. Entonces dice participar. Ustedes tienen que seleccionarla y una vez que la seleccionen, entonces van a, permítanme tantito.
Ok, ya estoy de vuelta. Estaba teniendo una complicación, pero ya estamos de vuelta. Ok, entonces una vez que ustedes la seleccionen, les va a aparecer un número a un lado de su nombre. Por ejemplo, ahorita ya lo voy a seleccionar y aparece a un lado de mi nombre, dice Keira Navarro Soriano y aparece una manita y tiene un uno. ¿Eso qué significa? Que bueno, yo tengo la manita levantada. Una vez que yo le dé nuevamente en participar, se va a bajar la manita. ¿Por qué tenemos esta técnica? O bueno, implementamos más bien una dinámica. Bueno, esto es para que cuando podamos estar varias personas en la misma sesión síncrona, o bueno, en el mismo espacio abierto, mejor dicho, entonces no nos vayamos a interrumpir, que si dentro de este espacio tenemos a Juanita y tenemos a Ana y tenemos a Pedro, entonces si Pedro quiere hablar, no nos pongamos a hablar nosotras tres al mismo tiempo que él y de repente se interrumpa su participación. No, se trata de que cada quien tenga su espacio, que tenga sus tiempos y que pueda hablarlo y que en el momento en el que termine, entonces ya alguien más pueda participar. Es decir, si hay tres personas más, las tres levantan la manita, a los tres les va a aparecer un número diferente y una vez que yo los vea ya les puedo decir, ok, Pedro, participas tú primero, Ana, participas tú primero o Juanita, participas tú después. Cuando llevemos ese orden, entonces ya cada quien puede estar hablando o preguntando o respondiendo acerca de lo que podamos estar teniendo presente en ese momento. Y de esa manera vamos a llevar a cabo la dinámica. Lo repito, es más que nada para que no podamos o no llegue a haber alguna interrupción y que de repente nos corte una idea, pero porque no sé ustedes, pero a mí si de repente estoy diciendo algo y por alguna cosa que se pueda aparecer como algún distractor, se me olvida lo que estoy diciendo y entonces ya me toma como que unos segundos retomar la idea de qué estaba diciendo. Ah, sí, esto, ok. Entonces ya puedo continuar. Pero no a todas las personas les pasa, pero para poder evitarlo, entre que sabemos a quién sí y a quién no le pasa, entonces vamos a tener esa dinámica para el día viernes. Repito, el día de hoy no, porque es una grabación que vamos a tener aquí como material de apoyo, pero para el día viernes, entonces ya vamos a poder implementar esa dinámica, ¿de acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, tenemos estos contenidos. Estos contenidos son para las 4 semanas que vamos a estar dentro de este módulo. Este círculo nos va a dividir en cuatro. Como lo menciono, son para las 4 semanas que vamos a estar. Entonces tenemos semana número 1, va a ir de la mano con la unidad número 1, que dice comunicar y aprender para lograr metas personales. Vamos a tener la actividad integradora 1, que es la de conocerme a mí mismo, que estoy segura que ya empezaron a revisar o ya leyeron por ahí el título, dependiendo de los tiempos de cada quien, ¿verdad? Y que tenemos como 2, la actividad integradora 2 que se llama Mi Historia. Una vez que tenemos estas dos, bueno, vamos a arrancar con esta semana 1. Repito, va dependiendo de los tiempos de cada quien, pero les sugiero bastante que antes de comenzar con estas actividades integradoras, ustedes puedan revisar todos los recursos que están dentro de la primera semana y ya entonces ya pueden comenzar a realizar sus actividades. ¿Por qué? Porque estas tienen que ver con el contenido de la primera unidad. Y si no checamos como tal la base principal, entonces de repente nos vamos a sentir un poquito perdidos o perdidas para realizar estas actividades. Así que bueno, esto es lo que consta de esta primera semana. Para la siguiente semana, que comenzaría hasta el siguiente lunes, que sería el día 14, entonces ahí podemos tener ya la unidad número 2, que es leer y escribir para aprender y que tenemos dos actividades integradoras. Repito, es para la segunda semana. Ahorita nada más es un poquito un resumen de qué es lo que vamos a ver para estas 4 semanas que vamos a estar dentro de este módulo. Así que bueno. Para esta segunda semana, repito, es hasta la siguiente, no para esta que estamos cursando, es hasta la siguiente, vamos a tener otras dos actividades integradoras. La primera es la de selección de textos e ideas aplicables y la cuarta actividad o bueno, que sería la segunda de la semana, es la del resumen. Repito, antes de realizar cada una de las actividades integradoras, es importante que chequemos todos los recursos que nos ofrece la plataforma. También dentro del foro de novedades, yo les publiqué unos recursos adicionales que les pueden ser de mucha ayuda para llevar a cabo sus actividades. De igual manera, dentro del foro aprendiendo, así como pueden colocar dudas, pueden ayudar o pueden dar información que ustedes puedan tener a la mano a sus compañeros y compañeras. También ahí les puedo publicar algún material que les pueda ayudar bastante y repito,
dentro de la mensajería de la plataforma y mi correo siempre están abiertos para que ustedes puedan expresar sus dudas y que no nos quedemos con ninguna, porque de repente puede sonar como que es una duda que es muy obvia o que tiene una respuesta muy obvia, pero si no es así, siempre es bueno preguntarla, nunca está de más, ¿vale? Así que por favor tengan siempre presente que ninguna pregunta está de más. Así que bueno, después de que hayamos terminado esta primera semana, la siguiente, que es la segunda semana, vamos a llegar a la semana número 3. Aquí nos coloca unidad 2 y unidad 3 porque van muy de la mano una con la otra, entonces van súper relacionadas. La unidad 3 es la de analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos y va a tener dos actividades más. La primera es la de el relato y la segunda es la de la reseña. Como tal sería actividad integradora número 5 y actividad integradora número 6 porque llevan una secuencia a lo largo de las 3 semanas, así que es importante que siempre cada que elaboremos nuestras actividades, las guardemos en un espacio seguro. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos concluido semana 1, semana 2 y semana 3, vamos a llegar a la semana número 4 y esta se va a llamar Semana de Integración de Saberes. Porque bueno, tenemos un proyecto de vida y tenemos un foro de integración de saberes que van a, justamente como lo dice su nombre, integrar todo lo que hayamos visto durante esas 3 primeras semanas. Entonces, una vez que integramos esto que tienen estas 3 semanas, vamos a poder tener ya como tal tanto nuestras participaciones en el foro como en mi proyecto de vida, porque se va a basar en todo lo visto durante esas 3 primeras semanas, especialmente con para el proyecto de vida lo que conlleva esta primera semana. Entonces, sí les sugiero bastante que ustedes puedan guardar estas actividades porque, repito, les van a ser útiles a futuro y que, bueno, ya no tendrán que comenzar desde cero porque podrían retomar varias respuestas que ya habrán dado de manera previa, ¿de acuerdo? Así que, bueno, eso es con respecto a, de manera general, lo que veremos dentro de este módulo número 2. Porque, por otro lado, tenemos la unidad número 1, que es la de comunicar y aprender para lograr metas personales. Tenemos para ello un propósito y para esto tenemos identificar cuáles son los elementos que constituyen un proyecto de vida. Esto es, primero, tener súper en cuenta qué es un proyecto de vida, es decir, un concepto o una definición o al menos una noción de qué consta un proyecto de vida, porque puede que hayamos escuchado como tal esas palabras, pero no necesariamente significa que tenemos ya el concepto entendido como tal. Por eso es que hay que tenerlo súper presente, porque diariamente estamos llevando a cabo diferentes acciones que contribuyen hacia metas que podamos tener, pero el tener un proyecto como vida ya es tal cual plantearlo y entonces decir, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis metas a corto plazo? ¿Cuáles son mis metas a mediano plazo? ¿Mis metas a largo plazo? ¿Cuáles son las acciones que requiero, los materiales que requiero, las personas que quizá puedan ayudarme muchísimo? Entonces, una vez que ya tenemos esto, podemos darle bastante importancia a este logro de metas. ¿Por qué? O pueden ayudarme o pueden hacerme retroceder un poco y que no necesariamente significa que me voy a quedar estancado o estancada, pero que si voy cumpliendo metas, especialmente las que son a corto plazo, que me van a llevar eventualmente a las de largo plazo y que todo esto va a tener una temporalidad y que además van a ser metas tangibles y que por supuesto todo esto que vaya yo teniendo en cuenta me va a llevar también a que pueda comunicarme en mis diferentes contextos, tanto de manera oral como de manera escrita, entonces va a ayudarme muchísimo en mi vida cotidiana, porque diariamente estamos tomando decisiones, pero siempre hay que tomar en cuenta eso. Las decisiones que tomemos nos van a llevar hacia un lado y también es que podamos saber hacia dónde, es hacia dónde quiero, hacia dónde no quiero. O puedo retroceder un poquito y decir, a ver, ese no es el camino que quiero, entonces voy a tomar este otro para que pueda ir hacia esa meta que sí tengo en mente, ¿vale? Así que déjenme compartirles lo que es la primera actividad integradora, porque como les mencionaba, dado que no tuvimos la sesión como tal en tiempo real, puede que ustedes tengan dudas y sean como de asesora, ¿dónde quedó la sesión? Y bueno, nuevamente una disculpa, ya no fue como dentro de mi control. Lamentablemente ya no puedo hacer como algo más para que pueda solucionarlo, pero esperemos que dentro de lo que es este periodo se pueda solucionar lo que es el Internet para que de esta manera no tengamos mayores errores. En caso de que sí, ya les estaré yo mencionando. Así que a ver, vamos a ver. Ok.
Bueno, a mí ya me aparece que estoy compartiendo lo que es la pantalla. Espero que también ustedes puedan verlo. Al finalizar la grabación voy a revisarlo para asegurarme de que sí, y si no, bueno, la volveré a hacer. Pero por aquí tengo actividad integradora uno, conocerme a mí mismo. Esta es la actividad que ustedes pueden encontrar dentro de su aula. Recuerden que son dos, la uno y la 2, y por el momento vamos a comenzar a ver la una. Ahorita más adelante vamos a ver la 2, para que vayamos replanteando qué es lo que se va a realizar con cada una de ellas y que no queden por ahí como flotando si de repente tienen bastantes dudas, ¿ok? Bueno, entonces, esta actividad integradora, que es la de conocerme a mí mismo, va a llegar para que, como tal, cada quien pueda hacer este ejercicio y que se pregunte qué es lo que quiere, hacia dónde va. Repito, también cuál es la responsabilidad que yo tengo para llegar hacia allá, porque quizá yo no sea responsable de qué tan rápido maneja el conductor de la ruta, pero sí soy responsable de a qué hora me puedo levantar o despertar y terminar todo lo que tenga que hacer para salir de mi casa y llegar con un poquito de anticipación y entonces yo puedo decidir eso, ¿ok? Dentro de este plan de vida, básicamente vamos a tener en cuenta qué es lo que sí es alcanzable, qué es lo que sí es tangible para mí. ¿Ok? Para mí. Y no estoy mencionando nada más de mí, sino que cada uno y una de ustedes se lo pueda preguntar. No solamente en el ámbito académico, sino también que podamos verlo a través de el aspecto laboral, el personal, el familiar, y que también podamos ir integrando todo esto para que todo lo que podamos integrar dentro de nuestro plan de vida, repito, sea a través de distintas metas. Así que por ahora vamos a comenzar por conocernos a nosotros y a nosotras mismas, ¿vale? El propósito de esta actividad es que aprendamos también a reconocer qué es lo que estamos pensando, que podamos colocarlo, darle como tal una base, que podamos asentarlo, que también veamos nuestras actitudes, nuestras habilidades y nuestros conocimientos para que se pueda lograr todo lo que yo me estoy planteando. Pero repito, siempre hay que ver que sea alcanzable, que sea medible, que sea tangible. ¿Ok? Entonces, el propósito como tal es que cada quien reconozca en sí mismo cuáles son sus actitudes, sus conocimientos, sus habilidades que tienen como estudiantes ahorita, ¿ok? Si de repente en algún punto de su pasado consideraban que no las tenían, pero ahorita sí, ya trabajaron en ustedes, entonces vamos a trabajar en diferentes estrategias. ¿Qué necesitamos para lograrlo? Vamos a primero crear estrategias de aprendizaje. Recuerden que hablamos más que nada del ámbito educativo, pero se pueden crear diferentes estrategias que cada quien pueda aplicar en su ámbito rutinario, en los que pueda estar más inmerso de manera diaria, para que de esta manera pueda serles un recurso de apoyo. ¿Ok? También vamos a ver cuáles son las técnicas de estudio, vamos a organizar nuestros tiempos, porque recuerden que quienes somos responsables de nuestros propios tiempos, o bueno, dependiendo de distintas condiciones, pero no podemos ser responsables del tiempo de todas las demás personas que están a nuestro alrededor. No podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino únicamente lo que pase con nosotros y nosotras mismas, no más. Así que una vez que podamos reconocer eso, entonces también vamos a ver cuál es el desarrollo y crecimiento personal que queremos lograr, porque repito, vamos a ver lo propio. ¿Ok? Vamos a ver más que nada esta cuestión de plan de vida personal, que tiene que ver justamente con cuáles son las expectativas que podemos tener y a dónde queremos llegar. También vamos a poder modificar las diferentes tablas del procesador de texto, porque para elaborar esta actividad no requieren comenzar un documento desde cero o en blanco o abrir su procesador de texto y seleccionar un documento nuevo, sino que van a realizar esto de tal manera que una vez que ustedes ya hayan descargado su documento, únicamente van a editarlo con los datos que les está solicitando. A continuación les voy a enseñar cuál es el archivo. Ok. Usualmente, cuando nos quedamos en qué entregaré, nos quedamos un poquito cortos o cortas de qué es lo que vamos a hacer, porque digamos que es como un resumen de lo que nos dice que tenemos que hacer, pero no nos plantea en sí punto por punto qué es lo que hay que realizar. Así que en lugar de quedarnos en qué entregaré,
que dice un documento en un procesador de textos en el que indiques en 5 etapas el conocimiento sobre ti mismo, tus áreas de oportunidad y estrategias que utilizarás para lograr tus metas en distintos aspectos de tu vida, vamos a bajar hasta cómo lo realizaré, porque repito, ahí va a venir casi punto por punto qué es lo que hay que realizar. Paso número 1, que fue lo que les decía al inicio, revisa los recursos de tu plataforma. Paso número 2, lee con atención las instrucciones de la actividad. Para leer estas instrucciones hay que descargar. Entonces, aquí dice, descarga el documento Conocerme a mí mismo, para ello haz clic en su nombre. Entonces, como ven, cuando ustedes pasan el cursor o si tienen un celular o una tablet, van a darle clic ahí y se va a descargar un documento. Ok, entonces, una vez que ya lo hayan descargado, recuerden que aquí como tal nos está solicitando incluir una portada. Entonces, una vez que ya hemos abierto nuestro documento, vamos a dejar la primera hoja en blanco, vamos a editarla para colocar datos de identificación, que yo les comentaba ya uno de ellos al principio, y este es el de el grupo. Vamos a colocar un nombre, vamos a colocar el grupo, vamos a colocar el de asesor o asesora virtual, que fue el que les compartí. Mi nombre es Keira Navarro, mucho gusto. Y vamos a colocar la fecha de entrega. ¿Ok? Si lo entrego el 12, le voy a poner que el 12. Para quienes lo entregaron el día de ayer, le pusieron 9. ¿Ok? Entonces van a colocar la fecha como tal, con mes y con año. ¿Vale? Entonces, un momentito. Ahorita les voy a compartir lo que es el documento para que comencemos a llenarlo. A ver, un momentito, ya se abre. Espero que en cuanto se cargue ustedes puedan visualizarlo porque así vamos a ir de la mano. Ok, entonces. Ya espero, a mí ya me aparece que lo estoy compartiendo, espero nuevamente que ustedes puedan verlo. Como ven, este es un documento, yo lo abrí en el procesador de textos que es Word. Ustedes por favor chequen esta compatibilidad con el procesador de ustedes, el que ustedes tengan. Así que vamos a ir hacia el documento que dice Semana 1 de la información al conocimiento, Unidad 1, comunicar y aprender para lograr metas personales, actividad integradora 1, conocerme a mí mismo. Ok, aquí tengo entonces, para elaborar un proyecto de vida en el que podamos establecer diferentes metas y que tengamos un crecimiento personal, repito, cada quien de manera personal va a llevar un reconocimiento y una evaluación de cuáles son las capacidades y actitudes y conocimientos con los que cuenta. Recuerden que esto va a ser personal. Si podemos identificarlo de otras personas, bueno, eso ya es muy aparte, pero primero vamos a identificarlo de manera personal. Esto es, vamos a ver también cuáles son las áreas de oportunidades que tenemos, es decir, en qué podemos mejorar, que no necesariamente van a ser debilidades que no me permitan hacer algo, sino que puedo trabajar con eso y que se conviertan como tal en una fortaleza. Así que primero hay que conocernos, porque si vamos a llegar al éxito, solamente que hay que tener muy en cuenta qué es el éxito para cada quien. Para una persona, el éxito puede llevar a tener una mansión, a tener mucho dinero y no preocuparse con trabajar el resto de su vida, porque a lo mejor no le gusta mucho trabajar. Para otra persona, su éxito puede ser tener un negocio propio y acudir todos los días a ese negocio a supervisarlo porque le encanta mucho ir a ese negocio y ver cómo crece y poner muchas sucursales. Para otra persona, un éxito puede ser obtener un premio en canto, en actuación, en escritura. Vamos a ir viendo la definición de éxito para cada quien. Por eso es muy personal, porque no habría que compararse con la otra persona. Si para la otra persona el éxito es quizá tener una casa, tener un huerto y vivir de la tierra que cosecha sin tener que comprar más.
y que tenga, no sé, hasta su granjita, ese es su éxito. Cada quien tiene que ver cómo se siente bien consigo mismo y con lo que está llevando a cabo. Pero eso conlleva a que también nos estemos motivando y que seamos bastante puntuales con lo que estamos haciendo. Esto es, uno, primero voy a reconocer que no todo lo que tengo es malo, porque de repente a muchas personas les pasa que les dicen, oye, ¿y en qué eres bueno? Y se queda pensando como media hora y no lo puede decir. Y cuando le preguntan en qué falla o en qué ha cometido errores, hace una lista larguísima. Entonces, primero hay que aprender a reconocer qué es lo que se me facilita y qué es lo que se me dificulta. ¿A través de qué? Esta primera tabla. Vamos a conocer de poco a poco, porque tampoco es que vaya a ocurrir de un día para otro, que si no nos hemos preguntado quiénes somos y qué es lo que somos, entonces conocernos al 100% va a ser un proceso un poco difícil. Así que vamos a comenzar por en qué soy fácil. Hablando o en qué, mejor dicho, o me es más fácil llevar a cabo diferentes acciones, ¿ok? Así que, ¿qué se me facilita? ¿Qué es lo que hago de mejor manera? ¿Ok? Se me facilita, por ejemplo, concentrarme, ya que casi me distraigo en todo lo que hago. Por ejemplo, si yo sé que tengo un cuarto para mí, pero que si de repente vivo cerca de la carretera y pasan un montón de autos, se me olvida todo lo que estaba diciendo para ese momento. O quizá yo sé que se me facilita. Por otro lado, que estar en ese espacio, así como lo dice este ejemplo, y que si estoy ahí y hay un montón de ruido, no importa, yo me puedo concentrar, así ponga música, si alguien esté hablando a un lado, me voy a concentrar. Entonces, eso es lo que vamos a poder distinguir primero de nosotros, que se me facilita, ¿ok? Voy a poder concentrarme si es que eso es algo que se me facilita. A lo mejor a mí se me facilita corregir la ortografía una vez que ya he realizado un escrito. A lo mejor se me facilita comunicarme de manera oral, pero a lo mejor por otro lado se me dificulta comunicarme de manera escrita, o al revés, se me facilita comunicarme de manera escrita, pero se me dificulta muchísimo comunicarme de manera oral. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando. 5 cosas que se me facilitan o 5 cosas en las que voy a estar teniendo dificultades para llevarlas a cabo. Recuerden, no quiere decir que porque sea una dificultad nunca voy a poder hacerlo bien, sino más bien que tengo que trabajar en eso para poder llevarlo a cabo de la mejor manera. Así que esa es la primera tabla. Segunda tabla. En la primera columna de esta tabla vamos a enlistar cuáles son estas herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, que sí conozco, y por otro lado las que no conozco. Por ejemplo, a lo mejor lo que sí conozco es el uso de un procesador de textos a nivel intermedio, pero se me dificulta saber cómo utilizar el Internet para que sea una fuente confiable, porque recuerden, no todo lo que vemos en Internet es cierto, y eso es lo que hay que cuidar. Por ejemplo, puedo decir que yo conozco cómo utilizar herramientas de audio y video a un nivel básico, pero desconozco cómo utilizar Excel a nivel básico, incluso puede ser. Puedo decir que conozco mm, cómo guardar diferentes elementos en espacios de almacenamiento como Drive y compartirlos, pero desconozco cómo utilizar un procesador de textos para llevar a cabo citas y referencias. Entonces, repito, no es que lo que desconozca significa que no lo voy a saber nunca o que no lo voy a poder manejar nunca, sino más bien que es un área de oportunidad para que yo pueda aprender con base a ello, ¿ok? Así que 5 que conozco y 5 que desconozco. Después, en la primera columna de la siguiente tabla vamos a escribir cuáles son las actitudes positivas que intervienen en el proceso de estudio de cada quien. Recuerden que somos personas, no robots, así que hay que identificarlas de manera primaria. En la segunda vamos a colocar un antónimo de una actitud y por último vamos a colocar un enunciado que promueve cuáles son estas actitudes positivas de la primera columna. Todo esto nos va a ayudar a identificar cuáles son las actitudes positivas o negativas por la forma en la que estamos canalizando y no solamente por sí misma. Es decir, puede que sea una actitud positiva, pero si yo sé que la constancia es una actitud positiva, pero no la estoy aplicando como tal en mi vida, entonces ¿realmente eso sería algo que está presente o es una que no tiene mucho sentido porque realmente no está siendo en la mía? Ok, si dentro de esta actitud positiva puedo encontrar el entusiasmo,
pero diariamente a mí se me dificulta encontrarlo, entonces, ¿cómo puedo hacer para promover esta actitud y que esta misma actitud me esté impulsando a llevar a cabo mis actividades diarias? ¿Ok? Así que bueno, tenemos primero una actitud positiva. Aquí nos van a colocar el ejemplo de la constancia. ¿Por qué? Porque constantemente estoy ingresando a la plataforma, entro a los foros, reviso si tengo mensajes, reviso si tengo correos y checo de qué manera voy a estarlos respondiendo. Entonces, ¿estoy promoviendo esta constancia? Sí, ¿ok? Entonces, ¿cómo la promuevo? Porque de esta manera voy a ser responsable, porque también puedo obtener un buen promedio en mi módulo y todo esto finalmente va a estar ayudándome lejos de que me vaya a perjudicar. Así que, ¿es algo positivo? Sí. Después nos vamos a encontrar con que también podemos tener como tal las que pueden ser negativas o más bien que sea en este caso un antónimo, es decir, constancia, inconstancia. Es decir, si no ingreso a mi correo, si no respondo los mensajes, si no ingreso a la plataforma, si no reviso los recursos, si no entrego mis actividades, no voy a estar promoviéndola porque yo sé que después de todo eso voy a obtener algo negativo. Y recuerden, de lo único que soy responsable es de mí. Entonces, ¿yo puedo ser consciente de si reviso o no reviso? Sí. ¿Yo puedo ser responsable de mí y de qué manera voy a estar respondiendo mensajes? Sí. ¿Yo soy responsable de si voy a estar revisando los recursos? Sí. ¿Yo soy responsable de entregar actividades y antes terminarlas en tiempo y forma? Sí. No puedo ser responsable de si mi compañero o compañera lo va a hacer, pero yo puedo hacerlo conmigo mismo. Por eso este ejercicio es muy personal. Recuérdenlo, en eso estamos, ¿vale? Ahora, una vez que reconocemos cuáles son estos elementos que intervienen en un proceso de estudio, voy a conocer una parte de mí, porque recuerden, es un proceso, no de un día para otro vamos a estar conociéndonos al 100% y menos y apenas vamos comenzando. Así que, con base a estas listas, vamos a plantear diferentes estrategias de estudio para que podamos identificar todo esto negativo y que lejos de que se quede negativo, le demos un giro y entonces convirtámoslo a algo positivo que va a influir para bien a nuestra vida y que esto nos va a estar ayudando. Así que vamos a crear una estrategia que conlleva varias acciones. Recuerden, no puedo mencionar, por ejemplo, que una de mis metas es obtener un 90 dentro de mi módulo y esperar obtener el 90 si no entrego mis actividades. Claramente eso no va a ser como muy coherente, así que yo tengo que ver qué es lo tangible y qué es lo que voy a estar cambiando para todo esto que me propongo sí se lleve a cabo y que no se quede únicamente con que sí quisiera, pero no me estoy haciendo como muchas acciones o no estoy llevando a cabo todo esto, que tal cual son acciones, porque entre decir y hacer hay una diferencia, así que hay que tomarlo súper en cuenta. ¿Qué es lo que voy a plantear? Ok, primero voy a decir qué quiero. No lo que quiere mi tía, no lo que quiere mi pareja, si es que ya tengo, no lo que quieren mis hijos, si es que tengo, no lo que quieren mis sobrinos o mis amigos o mis compañeros de trabajo. No, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo y por qué lo quiero? Porque de repente hay muchas cosas que pueden aparecer y que sí podamos querer, pero que realmente cuando nos preguntamos por qué lo queremos, como que no tiene tanto sentido. Así que sí hay que tener una razón muy fuerte para decir, ok, sí lo quiero, pero ¿por qué lo quiero? O sea, ¿para qué? ¿Realmente eso que quiero va a influir en algo como tal de mi plan o únicamente quiero obtenerlo porque alguien más lo tiene? ¿Ok? Así que vamos a ver también cuál es la motivación que tenemos para lograrlo. Si quiero terminar prepa en línea, si quiero poner un negocio propio, si quiero estudiar una carrera universitaria, si quiero tener una casa, si quiero tener un huerto, si quiero mudarme, si quiero viajar, ¿para qué? ¿Ok? Vamos a ver también qué es lo que nos está impulsando a lograrlo. A lo mejor parte de que a mí me impulse a terminar prepa en línea es que yo quiero estudiar una carrera a nivel licenciatura o a lo mejor en ingeniería. Quizá lo que yo quiero es terminar prepa en línea porque quiero que me asciendan en un trabajo en el que ya estoy, pero sé que requiero este requisito como tal para que yo pueda subir, para que me puedan ascender. Entonces, eso es lo que cada quien se va a preguntar de manera personal. Por otro lado, vamos a estar planteando cuáles son estas acciones para lograrlo. Es decir, sí.
yo quiero algo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? También tengo que hacerme responsable de eso, que es lo que quiero, porque no va a suceder por arte de magia, aunque para muchas personas parezca que sí, también tenemos que dar un empujoncito y varias acciones de manera personal para que se lleven a cabo. Si no, es poco probable que suceda o quizá tarde muchísimo tiempo para pasar. Así que vamos a ver cuáles son esas actitudes, cuáles son materiales, apoyos de otra persona y también diferentes técnicas para que lleguemos hacia eso que tanto queremos. Pero repito, hay que encontrar esta diferencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago para llegar hasta ahí. Entonces vamos a tener bien en cuenta acciones, siempre las acciones, ¿ok? Ahora, una vez que haya comenzado con esto, entonces me voy a la siguiente tabla que dice qué técnicas emplearé para mejorar en aquellos aspectos que se me dificultan estudiar, porque ahorita dentro de esta tabla vamos a utilizar el ámbito académico como tal. Vamos a escribirla en la siguiente tabla. Vamos a poner se me dificulta y vamos a poner técnica de estudio que utilizaré y por qué. Entonces, si dentro de qué se me dificulta voy a colocar recordar lo que leo, entonces, dentro de técnica de estudio voy a colocar, tomaré apuntes de las ideas principales porque después podré repasarlos y contestar mis actividades formativas. Como ven, si yo sé que se me dificulta recordar, entonces voy a ver cuál es la técnica que puedo aplicar para que no se me dificulte tanto. Si yo sé que se me dificulta expresarme de manera oral a través de audios, bueno, dentro de mi ejemplo voy a practicar leyendo en voz alta para que cada vez se me complique menos poder verbalizar aquello que quiero decir y que encuentre las palabras adecuadas para poder expresarme. Otro ejemplo, se me dificulta, am, se me dificulta guardar un audio o un documento en general dentro de un espacio de almacenamiento como es Drive. Ok. Entonces, cuando estudio qué técnica voy a estudiar, voy a buscar un video, voy a preguntar y voy a tomar nota de lo que me dijeron, así como en el primer ejemplo. Y ya entonces, cuando llegue el momento de hacerlo, bueno, voy a revisar mis apuntes y lo voy a poner en práctica para que pueda funcionar. ¿Ok? Ahora. También, dentro de todo esto, también hay que checar cuál es nuestra agenda semanal, es decir, qué es lo que yo hago diariamente para medir especialmente mis tiempos y que dentro de todo esto yo pueda dictaminar en qué espacios puedo realizar estas actividades que estoy diciendo, porque así voy a ingresar al espacio de la plataforma, pero si trabajo de lunes a viernes y salgo súper tarde y me quedan sábado y domingo, ¿cómo lo voy a hacer? Recuerden algo, la plataforma está abierta a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Entonces, esa es, digamos que una ventaja porque si hablamos de la mayoría de las escuelas presenciales, bueno, ustedes sí tienen que seguir cierto horario para poder ingresar. Entonces, si ustedes tienen dudas, las pueden expresar. Si ustedes quieren revisar el material a la 1 de la mañana, lo pueden hacer. Si ustedes quieren entregar sus actividades, el sábado a las 2 de la mañana lo pueden hacer, pero recuerden que hay un plazo para todo. Entonces, únicamente tienen que checar que ese espacio que ustedes le están dando concuerde con lo que les están colocando de límite. Es decir, si el límite para entregar sus actividades integradoras es el domingo a las 11:59 del tiempo del centro de México, entonces ustedes van a ver si la entregan el martes de esa semana o le entregan el viernes en la madrugada. Pero recuerden, para esto va a estar esta agenda semanal, porque de esta manera ustedes o cada uno y una de ustedes va a estar organizando sus tiempos. Es decir, no solamente el momento en el que estudian, sino si trabajan, en qué momento. Si tienen hijos, por ejemplo, y los llevan a la escuela, cuál es el tiempo que ocupan para ello. Si utilizan su tiempo para hacer diferentes labores del hogar, cuál es el tiempo que les toma, porque eso también toma mucho tiempo, aunque parezca que no. Si van a su trabajo, ¿cuál es el tiempo que les toma para ir a trabajar? Si cuidan de alguien, ¿cuál es el tiempo que ocupan para cuidar de ese alguien? Si ustedes van a realizar un deporte o van al gimnasio y van 2 horas al día, súper bien. Únicamente recuerden colocarlo dentro de esta agenda semanal para que puedan organizarse y checar cuáles son los tiempos con los que cuentan para que no vayan a ir retrasándose de repente con la entrega de las actividades. Y listo, habremos finalizado con esa agenda semanal y únicamente nos va a quedar responder cuál es el lugar en donde voy a estudiar y por qué tiene las siguientes características. ¿Por qué?
Por ejemplo, si yo Keira, yo recuerdo en mi época de estudiante en que yo quería estudiar, pero a veces llegaba muy cansada y decía: "Ay, me voy a acostar tantito y voy a estar leyendo". Malísima idea, porque si estaba en mi cama y quería estudiar, me quedaba dormida. No era un lugar óptimo, no era muy cómodo y me quedaba dormida. Pero puede que haya personas que sí se sienten cómodas haciéndolo y nos quedan dormidas. Entonces, para mí, Keira, era, tener una mesita como tal, tener una silla como tal y tener luz. Porque si de repente estaba muy oscuro, bueno, tengo miopía, tengo estigmatismo, no veía bien para empezar. Y segundo, como veía que estaba oscuro, como que mi melatonina se empezaba a activar y decía, bueno, hora de dormir. Entonces, uno de los problemas más grandes que tuve yo fue quedarme dormida como tal a la hora de estudiar. Entonces, para mí, el espacio sí tenía que ser muy óptimo en cuanto a luz y que pudiera estar sentada, porque si no, entonces lo que yo había planeado que iba a estudiar no me funcionaba de mucho. De igual manera, para ustedes es que se pregunten de qué manera pueden llevar a cabo estos procesos de estudio y cuáles son las características que deben tener. A lo mejor pueden en su comedor, a lo mejor en su patio, a lo mejor en su cuarto. Algunas personas se van a la biblioteca todavía o me comentaban varias personas que hay pilares en algunas ciudades y que ahí asisten porque cuentan con internet y una máquina para llevar a cabo sus actividades. Así que veamos de manera personal cuál es ese espacio y cuáles son las características con las que cumple para que ustedes puedan sentirse cómodos y cómodas llevando a cabo este proceso, ¿ok? Así que listo. Una vez que hayamos terminado, entonces ya podemos entregarla. Pero ¿cómo la vamos a entregar? Recuerden que cada actividad que estamos haciendo conlleva también un nombre. Entonces les voy a volver a presentar la actividad como tal. Y como ven, una vez que hayamos terminado, dice, guárdalo en tu computadora de la siguiente manera y nos pone apellidos, guión bajo, nombre, por ejemplo, si fuera mi caso, sería Navarro Soriano, guión bajo, Keira, guión bajo, M2S1AI1, porque es actividad integradora 1. ¿Ok? Una vez que lo hayamos guardado, vamos a asegurarnos que tenga el formato de doc o docx y que pueda ser abierto porque de repente lo guardan con otra terminación y no se puede abrir. Entonces, si pasa eso, yo se los haré saber, pero de preferencia revisen antes de enviarlo para que no vaya a haber ningún problema con eso. Y listo, habremos terminado. Recuerden también que ese nombre es importante para que vayamos aprendiendo cómo guardar estos documentos que vamos a utilizar para más adelante, como les mencionaba, ¿ok? Así que bueno, yo espero que ya no queden dudas para este momento con lo que respecta a esa actividad integradora número uno, pero ahorita vamos a llegar a la número dos. Esta actividad integradora número dos es la de mi historia. A diferencia de la actividad integradora número uno, en esta actividad integradora número dos, ustedes sí tienen que comenzar un documento desde cero. Es decir, no van a descargar uno y después llevarlo a cabo, sino que en ese mismo instante en que empiecen a leer las instrucciones y vean qué es lo que debe llevar, que ahorita vamos a ver, lo van elaborando y van guardando para que no se les vaya a perder el documento, ¿ok? Recuerden, aquí no hay que descargar nada, únicamente hay que comenzar otro documento desde cero. Así que bueno, aquí tenemos actividad integradora número 2, mi historia. Y dice, actividad integradora. Desde el momento en el que naces empieza una historia. A pesar de que nadie la haya escrito, tú y los que han sido acompañados o acompañantes, mejor dicho, tuyos dentro de tu desarrollo, van a tener una historia. ¿Por qué? Porque, repito, somos seres humanos y de tajo somos seres sociales. Esto no significa que nos va a caer bien toda la gente, no significa que vamos a ser amigos o amigas de todo el mundo, pero sí significa que dentro de lo que cabe vamos a coexistir con otras personas. Esto es, quiera o no quiera, hay diferentes factores sociales, económicos, familiares, culturales y personales que tanto van a influirme a mí como puedo hacer que influyan hacia el otro. Dentro de Prepa en línea también es importante este aspecto de autoconocimiento, que vayamos también explorando quiénes somos y que, repito, no se trata únicamente de que todo esto lo apliquemos en el área académica, sino que también podamos aplicarlo dentro de lo que es un espacio familiar, un espacio social, un espacio puede ser laboral y que todo esto que vayamos aprendiendo siempre nos sea útil, ¿ok? Así que avanzamos a lo que es el propósito, porque
cuando hablamos de esta historia, vamos a recordar mucho. Así que es un ejercicio importante, debe llevar su tiempo y también un buen espacio para llevarlo a cabo. Consideren ustedes también de qué manera van procesando sus recuerdos para que sea un espacio óptimo para que a ustedes les funcione muy bien. No sé ustedes, pero de repente hay personas que pueden ser bastante emocionales y que recordar parte de su pasado sí se quedan como pensando mucho, ¿no? Entonces, si a ustedes les ocurre eso, hay que darnos nuestro espacio, nuestro tiempo y también comprender que al ser seres humanos sentimos. Así que no pasa nada si de repente comenzamos a explorar diferentes emociones que en su momento ocurrieron, pero que recuerden, son emociones, son pasajeras. Así que hay que darle su espacio y procesarlas para llevar a cabo esta actividad. Dentro del propósito que tenemos es que vamos a elaborar dos relatos, uno escrito y uno oral. En ellos, la finalidad es que, además de que podamos reconocernos a nosotros y que vaya como soporte de la actividad integradora número uno, también podamos identificar cuáles son, uno, las diferencias que podemos tener entre lo que es la comunicación oral y la comunicación escrita, porque hay personas a las que se les facilita más una que otra, y que también podamos identificar cuáles son las diferentes clases de palabras que tenemos, por ejemplo, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, etcétera. Así que lo que voy a necesitar para elaborar esta actividad es que pueda uno recordar que es un relato. Recuerden que para este momento ya habremos revisado cuáles son los recursos y si no, podemos ir a revisarlos. Vamos a tener un concepto de qué es un relato. Vamos a usar de manera adecuada las clases de palabras. Primero vamos a diferenciar cuál es una de otra para que una vez que yo esté escribiendo, entonces yo me percate de cuál es cada una de ellas. Vamos a buscar información en Internet de manera confiable, porque recuerden, no todo lo que vemos es cierto. Vamos a cargar y compartir archivos también en la nube, que es un espacio de almacenamiento como puede ser Drive. Podamos usar también diferentes programas para editar audio y video o únicamente audio, dependiendo cuál sea la elección que ustedes lleven a cabo. Y lo que van a entregar va a ser un documento de texto o un documento en procesador de textos en donde ustedes puedan relatar su propia historia y una liga de acceso. Pero recuerden, si nos quedamos con el que entregaré, nos quedamos cortos, así que bajamos a cómo lo realizaré, porque como ven aquí tenemos hasta paso número uno, paso número dos, etcétera, para completar. Así que, paso número uno, primero, vamos a imaginar que llegó un reportero o una reportera a la puerta de nuestra casa y nos está preguntando acerca de nuestra vida. Pero cada quien tiene la decisión de qué es lo que va a contar y qué es lo que no. Dentro de este procesador, primero vamos a comenzar con la historia o el relato escrito. Dentro de este relato va a ser una extensión mínima de una cuartilla y máximo de dos. Hay que cuidar todo esto porque recuerden que tenemos una rúbrica de evaluación y cuando hablo de una rúbrica de evaluación es que no significa que su asesora, es decir, yo, les ponga 100 únicamente porque el trabajo se ve bonito o porque parezca que esté completo, sino que se revisa con base a que cumpla las características que está pidiendo la rúbrica. Y ya con base a eso, entonces se lleva a cabo, uno, la calificación y dos, la retroalimentación que se le da a cada quien. Así que, además de que sea mínimo una cuartilla, máximo dos, vamos a utilizar Arial 12, no Arial 20 o no Arial 40, no Arial 18, porque de repente sí ha ocurrido que le suben muchísimo la letra para que completen el espacio, pero no, tiene que ser Arial 12. Una vez que ya tenemos esto, entonces, recuerden, le estamos contando a alguien, a un reportero o reportera nuestra vida. Vamos a relatar todo desde nuestro punto de vista. Al ser seres humanos, de repente podemos tener una noción de algo que ocurre, pero quizá una persona no lo haya sentido ni lo haya vivido de la misma manera en la que yo. Así que lo que yo voy a cuidar es que esto, como tal, lo diga porque yo lo viví así y yo lo voy a relatar así. Así que una vez hecho esto, entonces voy a describir a los personajes de forma física, emocional y ética tanto en el lugar como en el tiempo en el que se encuentran. Es decir, lo que yo vaya recordando, recuerden que cada quien va a decidir qué compartir y voy a retomar diferentes etapas. Es decir, si yo ahorita, por ejemplo, en mi caso, ya estoy en la juventud, estoy en la juventud, entonces únicamente podría relatar acerca de mi niñez y de mi adolescencia. Todavía no puedo relatar de la adultez, que imagino que se refiere a la adultez de 30 hacia arriba, o de la vejez,
porque aún no he podido llegar a esa etapa. Entonces, no puedo decirlo a menos que supiera el futuro. Podría, ¿verdad? Pero ahorita no. Entonces, en caso de que yo ya me encontrara en la vejez, entonces sí, puedo hablar de mi niñez, puedo hablar de mi adolescencia, de mi juventud y de mi adultez, pero si no, entonces únicamente puedo hablar de la etapa hasta la que estoy ahorita. Puede ser de dos formas. Puedo comenzar desde mucho, mucho, mucho hacia atrás hasta ahorita, o comenzar desde mi juventud hasta ir un poquito hacia mi adolescencia y terminar con la niñez. ¿Por qué? Porque hay personas, y sí ha pasado, que de repente me dicen, oiga, asesora, es que la verdad no recuerdo mucho de mi niñez. Recuerdo una o dos cosas que ocurrieron, pero de ahí en fuera ya no recuerdo mucho. Puede pasar. Entonces, si eso ocurre, ustedes relaten, si de lo que más recuerdan es de su adolescencia, pueden compartir acerca de su adolescencia y de esos dos datos que ustedes recuerdan de su niñez y la mayor parte también de su juventud. Y recuerden, es cuestión también de justamente la palabra que acabo de mencionar, recordar. Entonces, tienen que checar qué es lo que ustedes recuerdan en diferentes ámbitos. No se trata únicamente de recordar acerca de la escuela, sino también, por ejemplo, cuando aprendieron a andar en bici, cuando tuvieron su primer empleo, cuando ahorraron y pudieron comprarse su celular, cuando pasó algo dentro de su familia, si se casaron cuando se casaron, si tuvieron un hijo cuando tuvieron un hijo, si tuvieron alguna enfermedad que ahorita superaron o que a lo mejor alguien de su familia tuvo y bien tuvo que ser un proceso como una pérdida o a lo mejor no y ahorita está ahí presente. Recuerden, ustedes tienen esa opción de decidir qué van a compartir. Lo importante de este relato es que podamos aquí identificar que ustedes tienen estas herramientas para poder llevar a cabo este relato y que sea bastante comprensible. Entonces, una vez que ustedes hayan decidido qué es lo que van a escribir, comienzan a redactarlo y una vez hayan terminado, van a seleccionar un párrafo. Recuerden que tenemos una palabra, un enunciado y un párrafo. Es decir, si yo hablo de una palabra, puede ser nací. Y como ven, aparte es un verbo, entonces le voy a colocar de verbo. Un enunciado, entonces sería, nací en una localidad cercana a Juchitán. Mi familia ha vivido aquí siempre. Pero como ven, sigue siendo un enunciado. Para tener un párrafo, tengo que tener diferentes enunciados que en su conjunto formen un párrafo. Es decir, lo puedo encontrar aquí, que dice, retoma todas las etapas que has vivido hasta el día de hoy, niñez, adolescencia, juventud, adultez, vejez, así como tus experiencias en los diferentes ámbitos, educativo, laboral, económico, familiar, del tiempo libre, de la salud, entre otros. Eso sí, sería un párrafo. Es importante que aprendamos a identificar tanto las partes del texto como es que van a estarse como tal ahí formando para que podamos llevar a cabo esta diferenciación, ¿ok? Así que, listo. Si ya tengo diferenciadas cuáles son estos tipos de palabras, como ven, verbos en verde, vivir, aquí está, ha vivido, vivir, nací, de nacer. Tenemos por otro lado sustantivos que están en azul, localidad, Juchitán o mi familia, recuerden, es de un párrafo, no de todo su texto, no de toda la cuartilla o dos cuartillas, solo un párrafo. Los adjetivos que pueden ser o que van a ser de color amarillo, cercana o mi, adverbios en color rosa, como aquí, siempre, y vamos a encontrar también las preposiciones en morados como en o a. Así que eso es lo que ustedes van a realizar dentro de sus textos. Una vez que hayamos concluido con este relato escrito, ahora sí vamos a pasar al relato oral. ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, en un periodo de 2 a 3 minutos vamos a grabar, ¿ok? Dentro de esto, no tienen que leer lo que escribieron. También aquí evalúen ustedes qué tan bueno o buena soy leyendo. Si especialmente sé que soy bastante robótica o robótico a la hora de leer, esto es que no suelo darle entonación a las palabras, a lo mejor no respeto mucho las comas o esos espacios en donde tengo que hacer pausas o los puntos, punto y aparte o punto y seguido, o quizá no sé la entonación correcta cuando me encuentro una tilde en una palabra. Entonces voy a estar checando de qué manera yo puedo hacer este relato oral, es decir, que me escuchen. Ustedes tienen la opción o un video o un audio, pero tienen que ser escuchados, ¿vale?
Recuerden, 2 a 3 minutos. Una vez que hayamos concluido con esa narración basada en nuestro relato escrito, entonces vamos a cargarla. Puede ser Drive, puede ser OneDrive o puede ser Dropbox. Una vez que hayamos concluido esto, entonces vamos a colocar una liga de acceso al final del documento. Entonces, una vez que yo ya tenga mi documento en donde puedo poner mi portada, puedo poner mi relato, puedo poner también mi liga, entonces ya abajo voy a colocar una diferencia que yo pude haber encontrado entre qué es lo que hace diferente que sea tanto narrado oralmente como escrito. Porque sí, hay diferencia. Esta es una de las preguntas que igual les voy a incluir, porque recuerden que el que ustedes ingresen a estos espacios abiertos conlleva también una puntuación extra. Entonces, si ustedes están viendo este video, llegaron ya al final, voy a dejarles dentro de que publique este video, voy a dejarles una encuesta y ustedes la van a responder. Una vez que hayan colocado al final su nombre y su ID, recuerden que nada más es el ID y ya su grupo, listo, con eso pueden tener su participación. En caso de que no hayan hecho el cuestionario, entonces ahí sí ya no podría colocarles porque no ingresaron y no pudieron tener esta escucha activa. Así que la participación la vamos a basar en ese cuestionario. Repito, si llegaron al final de este video, además de la liga abajo, se encuentran con un cuestionario para que ustedes puedan responder, ¿ok? Así que vamos a ir ya cerrando con lo que es esta actividad integradora, porque es la actividad integradora número 2 y son esas dos que tenemos para esta primera semana. Pero, ¿qué creen? Vamos a extender sesión porque si no se cierra, ¿ok? Entonces, además de que yo tenga esto, voy a tener lo que son actividades formativas. ¿Ok? Vamos a abrir esta, que es la actividad formativa número 1. Como ven, si ustedes hacen las actividades integradoras van a entregar y sí tienen un porcentaje ya de su calificación, pero les va a quedar otro. Este también se va a llenar con lo que son igual el espacio que pasan en la plataforma, también las demás actividades que hagan. En este caso tienen dos actividades formativas. La primera, que es la de metas y propósitos, y dice, el crecimiento personal involucra varios aspectos. Uno de los más importantes es el planteamiento de metas. En esta actividad definirás metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, una vez que ustedes concreten esto, recuerden que tienen que enviarlo porque les va a aparecer guardar, pero si ustedes lo dejan guardado, no significa que ya lo entregaron, lo tienen que enviar. Tienen 3 intentos permitidos para poder realizarlo, así que el método de calificación es la calificación más alta que obtengan. Recuerden, antes de realizar cada una de sus actividades, por favor, revisen los recursos. ¿Ok? Únicamente vamos a revisar los recursos. No vamos a realizar este cuestionario si no he revisado los recursos, porque probablemente no voy a tener una calificación tan alta. Y que no necesariamente es que el puntaje me defina como persona, pero que sí es en gran medida mi evaluación. Así que primero revisar recursos, después realizar actividades formativas e integradoras. Esa es una. La segunda es la actividad formativa 2. En esta voy a reactivar mis aprendizajes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a recordar cuáles son los aprendizajes que pude desarrollar en mi educación 1 secundaria y también en el módulo 1 de prepa en línea, es decir, el que ustedes acaban de finalizar. Vamos a recordar todo lo que trate acerca de relatos, clases de palabras, buscadores y también que esto va a sernos muy útil porque una vez que vayamos recordando, entonces podemos reforzar con todos estos recursos que se nos proporcionan y podemos realizar nuestras actividades. Recuerden, nunca está de más que presentemos una duda en caso de que la haya, pero vamos a checar que esto también tenga que ver con qué tan activo o activa soy yo dentro de mi aprendizaje, porque recuerden que la autonomía también es algo muy importante. Otro punto importante es el siguiente. Yo les hablé acerca de una rúbrica, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esta rúbrica, nos vamos a encontrar con cómo se evaluará. En cada una de las actividades, como ven, si yo bajo, 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 y llego hasta cómo se evaluará.
En estos dos espacios me aparece la valoración de tu actividad se realiza con base en la siguiente rúbrica. Y cuando yo paso el cursor encima de rúbrica se pone de color verde. Ustedes igual, si tienen alguna tablet o lo están haciendo en su celular, le pican ahí y se va a abrir una rúbrica. De la actividad integradora uno, por ejemplo, aparece así. Y como ven, aquí nos coloca cuáles son los puntos que hay que cumplir. De igual manera, estoy segura que ya pudieron ver lo que es una rúbrica cuando evaluaron sus actividades dentro del módulo número uno. Pero bueno, aquí están los criterios de desempeño y también en qué nivel se pueden encontrar, ¿ok? Vamos a encontrar que estamos evaluando de manera cognitiva, de manera actitudinal, comunicativa, un pensamiento crítico y también la cuestión del plagio, ¿vale? Así que tanto en esta, que igual nos va a colocar tanto en experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo, no valuable, y vemos que al final aparece una puntuación. Aquí aparece una. Debajo de que termina pensamiento crítico aparece una, pero hay que cuidar muchísimo la cuestión del plagio. Por ejemplo, si yo, Keira, hago mi actividad integradora uno y en mi portada pongo una imagen de un amanecer, pero yo no tomé la foto, yo le tengo que dar crédito a la persona que tomó esa foto. De ahí a que estamos trabajando la cuestión de las fuentes confiables en Internet, porque sí puedo tomar una foto, pero como no la tomé yo, si la pongo en mi portada y hago parecer que la tomé yo, cuenta como plagio, porque le estaría robando el crédito a otra persona que sí tomó esa foto. Entonces, lo que voy a hacer es que dentro de mi plataforma, recuerden que vamos a tener un manual de referencias. A ver, déjenme, se los comparto. Denme un momentito, por favor. Ok, les voy a volver a compartir la pantalla. Un momento. Ok, aquí está. Como ven, esta es su plataforma. Bueno, les aparece algo similar porque esta es la que me aparece a mí como asesora. Entonces, tengo presentación por un lado y más abajo tengo algo que dice introducción. Dice videos desde YouTube, manual de citas y referencias e introducción al módulo. Lo que yo voy a abrir es el manual de citas y referencias. Se va a descargar y una vez que yo pueda abrirlo, voy a localizar que aquí dice Manual de citas y referencias de prepa en línea CEP basado en el estilo APA. Ojo, no es completamente el estilo APA, que de repente es lo que varios de ustedes se pueden estar preguntando, pero es algo que se está basando en APA. Entonces vamos a retomar varios aspectos para realizar estas referencias y entonces darle el crédito a esos autores y autoras que les corresponde, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro contenido, tenemos aquí un índice, nos va a aparecer, por ejemplo, adaptación. Si yo quiero ir a citas, le doy en citas, le doy clic y como ven me manda directamente. Entonces me aparece cómo es una cita directa, cómo es una cita indirecta, si es una cita directa, si es corta, si es larga y también si, por ejemplo, voy a realizar una paráfrasis, si voy a estar parafraseando o si no. Todo eso voy a estarlo viendo. Otra vez me puedo regresar a mi índice que está en la página, en esta, aquí, y entonces en lugar de citas puedo ir a referencias. Y como ven, entonces aquí me va a aparecer cuál es la estructura, como el autor, fecha, título, fuente. También me va a aparecer más abajo lo que es si es que estoy utilizando un URL, es decir, mi enlace de donde obtuve una imagen o la información como tal lo voy a colocar porque, repito, si no lo pongo, básicamente estoy diciendo que lo hice yo. Y si yo dije que lo hice yo y no lo hice yo, entonces cuenta como plagio. Eso es lo que vamos a estar cuidando porque en esta rúbrica, como ven, si yo tenía 80 puntos, pero en mi portada puse una imagen que no es mía y no di crédito, y si ven, aquí dice plagio parcial, nivel uno. Entonces, si yo ya tenía 80 puntos, lejos de eso me va a quitar 10 puntos, así que me voy a quedar con 70. Si yo tenía 100 puntos, pero puse esa imagen que no es mía y no puse ni referencia, entonces voy a estar cometiendo plagio, así que me voy a quedar con 90 puntos. Si yo al inicio quise comenzar con una frase de un autor, pero no dije que es de ese autor y no dije de dónde lo obtuve, estoy haciendo plagio. Así que tengan súper cuidado con eso, porque de repente es lo que pasa con varias actividades, que es como de, pero tenía todo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué disminuyó mi calificación? Bueno, ahí está, el plagio. Así que es lo que hay que cuidar un montón, porque es lo que va de la mano con que también esté aprendiendo, porque
No sabemos, o bueno, de repente hay muchas personas, especialmente las que estudiaron hace muchísimos años, que la palabra plagio es completamente nueva porque en las escuelas no se solía utilizar. Incluso más adelante, cuando veamos lo que conlleva el resumen, vamos a ver que un resumen para muchas personas conllevaba casi casi que cortar y pegar distintas frases de un texto y listo, ya era un resumen. Pero no es así. Si hacemos eso, sigue siendo plagio. Entonces, es lo que vamos aprendiendo. El plagio, cómo evitarlo, o mejor dicho, cómo evitar este plagio y que podemos dar este crédito a nuestros autores y autoras para que entonces yo llegue a entregar mi documento o mi actividad en particular y entonces pueda ser calificada como es correspondido con base a la rúbrica sin que me vayan a descontar puntos por la cuestión del plagio, porque pude hacer mi referencia y pude hacer mi cita de manera correcta, ¿vale? Así que bueno, aquí tengo 2 datos importantes. Uno, ya se los mencionaba, revisar la rúbrica. 2, las extensiones de tiempo únicamente en cuestiones súper, súper, súper especiales y que tengan un justificante, se van a entregar. Es decir, si ustedes me dicen: "Asesora, iba a mandar mi actividad a último minuto, pero ya no se mandó porque se cerró la plataforma", no se puede. ¿Por qué? Porque como les mencioné, Prepa en línea cuenta con 24 horas para que ustedes puedan entregarla y esta es la importancia de que cada quien pueda organizar sus tiempos. Es decir, que cada quien cheque cuál es el tiempo con el que cuente para que pueda entregarle, que no se le pase. Si ustedes saben que la plataforma se va a cerrar a las 11:59 de la noche del tiempo del centro de México, pero hay una diferencia horaria con donde ustedes viven, entonces también van a medir que esa diferencia no vaya a afectarles. Si de repente ocurre que, espero que no, pero alguien tiene una enfermedad bastante grave y le impidió hacerlo y cuentan con su receta o el justificante, se puede otorgar la extensión, pero yo no soy adivina. Entonces, si alguien no entrega la actividad, yo no puedo saber quién no la entregó por un motivo que pueda ser un justificante y quién no la entregó por que a lo mejor no la hizo o porque a lo mejor no quiso. Entonces, ustedes, en caso de que pase una situación así que sea súper extraordinaria, me lo hacen saber a través del correo o a través de la mensajería. Y una vez que ustedes me hayan escrito, ya yo les voy a responder. Si, por ejemplo, me dicen el lunes a medianoche, no les voy a responder de manera inmediata, pero al otro día voy a estar respondiendo eso que me puedan mandar ustedes. Que no hay, a menos que se los indique yo. Así que si ustedes tienen un 90 en una actividad y dicen, bueno, es que tengo algunas faltas ortográficas y me faltó tal error, no pueden corregir, enviarlo nuevamente, a menos que yo se los mencione, porque recuerden que eso es lo que hay que cuidar en la cuestión de organizar nuestros tiempos y revisar previo a la entrega, ¿vale? Así que si queda alguna otra duda, porque repito, ahorita no están en tiempo real, o sea, ahorita, entonces, no podemos llevar a cabo, como tal esta, dinámica, en donde yo les pregunte y ahorita ustedes me pregunten y entonces ya resolvamos. Pero, por favor, sí requiero que, llenen el cuestionario. Recuerden, si para este momento ya están entrando a este video, entonces pueden ver el cuestionario, así que ustedes ingresan a la liga y listo, podrán tener su participación, ¿ok? Así que, les deseo un excelente bueno, ya estamos a media semana, así que una excelente semana y nos vemos el día viernes para que estemos aquí en el segundo espacio abierto y que espero que ya estemos en tiempo real para que tengamos esta interacción y nos podamos conocer a la distancia. Les deseo un excelente día y en caso de dudas, por favor, me contactan. Pasen una excelente tarde. Hasta luego.